Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de Esparta. Cuando pensamos en Esparta, casi nunca estamos pensando en la Esparta histórica. Pensamos en una imagen construida a base de cine, cómic y frases épicas. La película 300 es probablemente el mayor responsable moderno de esa imagen, con hombres musculosos, honor absoluto, sacrificio voluntario por la libertad y una lucha casi mítica entre el bien y el mal. Esa Esparta es atractiva porque es simple, clara y emocionante. El problema, ¿cuál es? Que no es real. Y justamente por eso vale la pena hablar de la Esparta verdadera, que fue mucho más compleja, más dura y bastante más incómoda. Esparta no es una ciudad como las demás del mundo griego. No era un centro cultural ni comercial ni aspiraba a serlo. Mientras otras polis competían por la riqueza, la influencia intelectual o el poder naval, Esparta se organizó como un sistema cerrado, cuyo único objetivo era mantenerse estable y preparado para la guerra. No se trataba de conquistar el mundo, sino de evitar el colapso interno. Toda su estructura social estaba diseñada para eso. El ciudadano espartano no vivía para sí mismo, sino para el Estado. Desde que nacía hasta que moría, su vida estaba regulada por normas estrictas que decidían cómo debía comportarse, qué debía aprender y sobre todo cómo debía luchar. A diferencia de lo que se sugiere en la película, los espartanos no eran individuos libres que elegían sacrificarse, eran parte de una maquinaria colectiva. No trabajaban la tierra, no comerciaban, no desarrollaban oficios. Su función era entrenarse y estar listos para la guerra en todo momento. Esto plantea una pregunta inevitable. Si los ciudadanos espartanos no producían nada, ¿quién sostenía realmente la ciudad? Y la respuesta es fundamental para entender la realidad espartana y también el gran silencio del mito. La base del sistema eran los iliotas, una población esclavizada principalmente de origen mesenio que superaba ampliamente en número a los espartanos. Eran ellos quienes cultivaban la tierra, producían los alimentos y sostenían toda la economía. Sin los iliotas, Esparta simplemente no podía existir. La famosa libertad espartana se apoyaba directamente en la falta absoluta de libertad de los otros. Este hecho choca de frente con la narrativa de la película, donde Esparta aparece como defensora de la libertad frente a un imperio titánico. En la realidad, Esparta era uno de los sistemas esclavistas más extremos del mundo griego. El miedo a los islotas marcó profundamente la mentalidad espartana. Eran muchos más y vivían sometidos por la fuerza. La posibilidad de una rebelión era constante y ese temor dio lugar a prácticas de control brutal. Una de las más inquietantes fue la cripteia, que era una especie de ritual en el que jóvenes espartanos eran enviados a asesinar a los idiotas de manera clandestina. No se trataba solo de entrenamiento militar, sino de una estrategia de terror destinada a mantener a la población esclavizada en un estado permanente de miedo. Esta violencia no era un exceso ocasional, era parte del sistema, y es precisamente este tipo de realidad la que el mito necesita ocultar para poder funcionar. Desde la infancia, los espartanos eran moldeados para encajar en este mundo. La educación, conocida como agugue, comenzaba muy temprano. Los niños eran separados de su familia y criados por el Estado. Aprendían a soportar el hambre, el dolor y la humillación. Eran golpeados, castigados y puestos a prueba constantemente. Se fomentaba el robo de comida, pero no como un acto de rebeldía, sino como un ejercicio de astucia. Si te atrapaban, eras castigado por haber fallado, no por robar. El mensaje era claro, no importa lo que hagas, sino que importa no fallar. La película muestra ese proceso, pero como una fuerza heroica, como si el sufrimiento produjera automáticamente virtud y grandeza. La realidad es menos romántica. El objetivo no era crear individuos fuertes y libres, sino soldados obedientes, acostumbrados a la violencia y poco dados a cuestionar órdenes. Esparta no buscaba creatividad ni pensamiento crítico ni liderazgo individual.
sino que buscaba una uniformidad, que todos reaccionaran igual ante el peligro y la autoridad. En este contexto aparece la figura de Leónidas y la batalla de las Termópilas, que es el episodio que convirtió a Esparta en leyenda. La batalla ocurrió y fue sin duda un acto de resistencia impresionante, pero la versión que conocemos está profundamente simplificada. No fueron solo 300 espartanos los que lucharon y murieron allí. Hubo miles de soldados de otras ciudades griegas que combatieron y cayeron, y que rara vez son recordados. El mito necesitaba una historia sencilla, con pocos protagonistas y un sacrificio claro. La historia real era mucho más compleja. Tampoco fue una lucha entre libertad y tiranía en el sentido moderno. Fue un conflicto entre potencias, entre las élites políticas y militares. Los 300 convierten a los persas en criaturas casi monstruosas y a los espartanos en defensores universales de la libertad. Esta caricatura- ay, caricaturización no es accidental, funciona como propaganda, no como una propaganda antigua, sino moderna. La película habla menos del siglo V de Cristo y más de nuestras propias obsesiones contemporáneas con la fuerza, la masculinidad y el sacrificio. Otro aspecto que suele sorprender es el papel de la mujer en Esparta. En comparación con otras ciudades griegas, tenían más libertad porque podían poseer tierra, entrenar físicamente y expresarse con mayor autonomía. Esto ha llevado a presentar a Esparta como una sociedad adelantada a su tiempo, pero incluso aquí conviene matizar. Esa libertad no surgía de una convicción moral sobre la igualdad, sino de una necesidad práctica. Esparta necesitaba mujeres fuertes para producir hijos fuertes. Su valor social estaba estrechamente ligado a su función dentro del sistema militar. Incluso la maternidad estaba politizada. Con el paso del tiempo, el sistema espartano empezó a mostrar sus límites. Su rigidez, que durante siglos había sido una fortaleza, se convirtió en un problema. El número de ciudadanos espartanos disminuyó, las derrotas militares comenzaron a acumularse y otras ciudades se adaptaron mejor a los cambios del mundo griego. Esparta, atrapada en su propio modelo, fue perdiendo poder e influencia hasta convertirse en una sombra de lo que había sido, un sistema diseñado solo para la guerra que no supo cómo sobrevivir cuando la guerra dejó de ser suficiente. Y sin embargo, seguimos fascinados con Esparta. Seguimos citándola, idealizándola y convirtiéndola en símbolo de valores como la disciplina, el sacrificio y la fuerza. La película nos ofrece una versión cómoda de ese pasado, clara, heroica y sin contradicciones. La historia real, en cambio, nos obliga a mirar algo más incómodo. Una sociedad que funcionó gracias al miedo, la violencia y la negación del individuo. Esparta no fue el ideal que a veces creemos ver en la pantalla, fue más bien una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado lo es todo y la persona no es nada. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.